En la mira de hoy, la economía en Estados Unidos y la inmigración. ¿Por qué? El lunes, un joven estudiante interrumpió al presidente Barack Obama increpándole por qué no ha usado su poder ejecutivo para detener las deportaciones de inmigrantes sin permiso para residir legalmente en el país. Escucha. Will strengthen our families, and most importantly, we will live up. Most importantly, we will live up. Most importantly, we. I need your help. There are thousands of that's exactly what we're talking about. Yeah. Every single day. That's why we're here. President, please use your executive order to halt deportation for all. You have a power to stop deportation for all. Actually, I don't, and that's why we're here. I need your help. Okay. La pregunta es, ¿tiene el presidente ese poder? ¿Y fue económicamente efectivo tomar la reforma de salud por encima de una reforma inmigratoria? ¿Cuál era más urgente para la economía del país? Antes de presentar a nuestro invitado, queremos tu veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook. La pregunta es muy simple y va al punto. En el espectro económico, ¿fue correctamente la decisión del presidente Barack Obama de dar prioridad durante su primer mandato a la reforma de salud sobre la reforma inmigratoria? Vota sí, vota no. Queremos tu voto y tu opinión. ¿Dónde? Facebook.com/CNN Dinero. Ahora, si prefieres participar vía Twitter, ahí están las cuentas. @Jefrías, @Xavier Serviá, CNN. Nos conectamos en vivo con Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute, que está en nuestros estudios en Washington, la capital de Estados Unidos. Como siempre, Hidalgo, es un gusto tenerte en el programa. Ok. Es interesante porque el video hay cosas que no mostramos, pero el presidente fue muy propio en la respuesta que dio al estudiante. Incluso lo trataron de sacar y el presidente dijo, no lo saquen. Vivimos en un país de libertad y que dejen que opine. Y eso fue muy interesante por parte del presidente. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es con la respuesta que dio. Porque él dice que esto es un país de leyes y todo tiene que pasar a través del Poder Ejecutivo. Entonces uno se pregunta, bueno, es cierto, en principio hay que pasar por el Poder Legislativo, pero con el tema de los Dreamers, que son aquellos que viven en Estados Unidos de padres ilegales, pero que ya llevan muchos años acá y están estudiando, él no fue por el Poder Legislativo, él tomó un poder presidencial, un poder ejecutivo y lo hizo. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué si lo hiciste en ese momento no lo haces ahora también? Sí, hay matices. Efectivamente, el presidente dice de que él no puede, no es un rey, él no puede ignorar la ley y en eso tiene razón. La ley dice que si una persona está ilegal en Estados Unidos debe ser deportada. Ahora bien, dentro de ese mandato legal que el presidente debe ejecutar, se le otorga al presidente una amplia discrecionalidad para tomar prioridades, para priorizar a quién se deporta, de qué manera se le deporta, de qué manera se le puede retener en el país. Y es usando estas prerrogativas ejecutivas que le da la ley al presidente, en que el presidente Obama en un inicio decía que no podía detener la deportación de los famosos Dreamers, pero luego, acercándose a la campaña presidencial pasada, tomó la decisión de que efectivamente la ley sí le daba este mandato. Ahora bien, la discusión es, ¿puede el presidente entonces, usando estas prerrogativas, detener todas las deportaciones, no solo los Dreamers, sino todas las deportaciones? Ya eso sí sería, como decimos en Costa Rica, jalarle el rabo a la chancha. Ya sería un poco más difícil políticamente y legalmente para el presidente hacer eso. Ahora, antes de entrar en el tema profundo y caliente, que para mí es el tema principal acá, fueron las promesas que hizo el presidente Barack Obama, hicieron los demócratas a la comunidad hispana de que le iban a traer la reforma inmigratoria. Eso lo vamos a discutir en un momento, pero antes de eso, los hechos dicen que la administración de Obama ha deportado cerca de 2 millones de personas, mucho más de la administración de Bush. Corrígeme si eso es correcto y segundo, ¿por qué el aumento? Es correcto, efectivamente el presidente ha mostrado una hazaña particular en materia migratoria. Nuevamente el presidente cuenta con lo que se llama una discrecionalidad a la hora de ejecutar las leyes migratorias y las cuales las ha ejercido en su plena capacidad. A final de la administración Bush se empezó a implementar un programa que se llama SCUM, que es Comunidades Seguras,
donde básicamente se integran las bases de datos estatales con las federales, de tal manera que si una persona es detenida, se pueda chequear rápidamente si esa persona se encuentra de manera ilegal en Estados Unidos. Eso se lanzó como un programa piloto en 14 jurisdicciones en octubre del 2008, en plena campaña presidencial. Pero el presidente Obama la ha expandido por todo Estados Unidos, a más de 2.000 jurisdicciones. Y es gracias a ese programa que se ha acelerado el ritmo de las deportaciones bajo esta presidencia. El presidente Obama ha deportado un ritmo el doble superior al de la administración Bush. ¿Por qué? Y efectivamente hemos llegado a ya casi 2 millones de deportaciones en este año. Eso habría que preguntárselo al presidente Obama, porque efectivamente él ha mostrado un interés dentro de esta discrecionalidad que se le otorga al Poder Ejecutivo. Él ha mostrado un interés efectivamente en acelerar las deportaciones. Ahora, lo interesante, y por eso traje el video del joven, porque lo que el joven representa es la impotencia que hay muchos en los Estados Unidos con el tema de la inmigración. Y no tan solo es con los hispanos, con los coreanos, con los filipinos, asiáticos, de Arabia o de árabes o de América Latina, sino incluso entre los mismos anglos. Porque hay una razón económica. Se argumenta que es mejor la inmigración, la legalización de estos inmigrantes ilegales, porque al final trae un beneficio económico. Y esto me lleva al 2008, cuando el presidente Barack Obama prometió a la comunidad que iba a traer la inmigración legal, incluso que eso iba a ser su prioridad. 2008 gana el Senado, gana la Cámara de Representantes, y el hecho es que no se enfocó a la inmigración, se enfocó al Obamacare, a la reforma de salud, y todavía hoy no tenemos una reforma inmigratoria. Te pregunto a ti, ¿cuál debió ser la prioridad económica? ¿Y por qué no lo hizo el presidente Barack Obama? No, claramente debió haber sido la reforma migratoria. Yo creo que fue un umbral que se cerró y que ya probablemente no volvamos a tener en mucho tiempo, que era efectivamente el Partido Demócrata controlando la Cámara de Representantes, teniendo una mayoría absoluta en el Senado. Tenía 60 senadores, por lo cual no se le podía aplicar el llamado filibuster a una reforma migratoria, y tenía la Casa Blanca. El presidente debió haberse enfocado en la reforma migratoria, que según algunos estimados, esta reforma migratoria, con los lineamientos que tiene la reforma que se aprobó recientemente en el Senado, significaría un estímulo económico para la economía estadounidense de aproximadamente 1.5 billones de dólares en los próximos 10 años. Significaría un estímulo económico para las finanzas del gobierno federal, a contraposición de un Obamacare que primero que todo la población estadounidense no lo quería y no lo sigue queriendo, que ha sido un desastre y que le va a aumentar dramáticamente los costos al gobierno federal en los próximos 10 años. Se estima que 2.5 billones de dólares le va a costar al fisco la implementación de esta reforma, a un gobierno que ya de por sí tiene serios problemas financieros, y le va a costar también a la economía miles de millones de dólares en regulaciones, en altos costos e impuestos. Lo cierto es que hay impotencia en la comunidad, hay impotencia en aquellos que quieren una reforma inmigratoria ya. Lo cierto es que hay doble mensaje y se prometió algo y no se cumplió. Esos son los hechos, le guste a quien no le guste. Juan Carlos Hidalgo, del Cato Instituto. Fue un gusto tenerte en el programa. Buenas noches y feliz Día de Acción de Gracias. Igual para ti, padre.